Acompáñenme a orar, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia nos permites estar reunidos aquí para alabar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Pero gracias también te damos, Señor, porque nos das acceso a tu palabra, que nos guía, nos dirige, Señor, en nuestras vidas, para que podamos vivir como a ti te agrada, Señor. En estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, te pido que prepares los corazones de mis hermanos, Señor, para que sea tierra fértil en la cual tu palabra pueda ser proclamada, Señor, y que me utilices a mí como un instrumento guiado por tu Espíritu Santo, Señor, para hablar la palabra que tu pueblo necesita escuchar y que solamente provenga de ti, Padre eterno. En tus manos nos encomendamos porque lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pues como ustedes saben, hermanos, esta semana nuestro pastor, Laur, se encuentra de permiso de paternidad y por esa razón se me ha encomendado que el día de hoy comparta la palabra del Señor. Y como ya mencionó nuestra hermana, el tema es la familia, una institución de Dios. Si usted hace una búsqueda rápida en internet de frases de personas célebres acerca de la familia, encontrará frases como estas: una familia será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. ¿Quién creen que dijo esto? Confucio, fundador del confucianismo en China. También dice Ronaldinho, seguramente conocido para muchos varones, célebre futbolista brasileño: mi familia lo es todo, soy lo que soy gracias a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana, porque me han dado todo. La educación que tengo es gracias a ellos. Frank Abagnale, un falsificador de nacionalidad estadounidense, cuya vida inspiró la película Atrápame si puedes, dice al respecto: un verdadero hombre ama a su esposa y coloca a su familia como la cosa más importante en la vida. Nada me ha traído más paz y satisfacción en la vida que simplemente ser un buen marido y padre. Michael Jordan, célebre basquetbolista, dice lo siguiente de sus padres: mis héroes son y fueron mis padres. No me imagino teniendo a otras personas como héroes. Mitch Albom, un escritor estadounidense que todavía vive, escribe: no es hasta mucho más tarde, cuando la piel se hunde y el corazón se debilita, que los niños entienden que sus historias y todos sus logros se asientan encima de las historias de sus madres y padres, piedras sobre piedras, bajo las aguas de sus vidas. Mientras que Gilbert K. Chesterton, un autor del siglo pasado, también estadounidense, escribe: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Seguramente alguno de ustedes se sintió identificado con alguna de estas frases. Y también podemos notar que todas estas personas tienen algo en común, a pesar de sus diferentes contextos sociales, culturales, de los cuales ellos provienen, a pesar de las distintas épocas o de los países en los cuales ellos nacieron y vivieron. Ellos tienen algo en común: aprecian la importancia de la familia y lo que la familia hace por los individuos que la conforman. Entonces la pregunta que podemos hacernos al día de hoy es: ¿por qué en la actualidad escuchamos muchos discursos a nuestro alrededor que atentan contra la familia? No solo en manifestaciones o entrevistas, es decir, lugares y situaciones que parecen muy alejadas de nosotros. Lamentablemente, esta forma de pensar acerca de la familia se ha introducido y muchas de estas ideas ya están presentes incluso en la educación que los niños reciben en sus escuelas día con día. Discursos como que el matrimonio es posible entre personas del mismo sexo, que un hombre se puede casar con una muñeca o con una inteligencia artificial, que las personas pueden ser lo que quieran ser, como considerarse a sí mismos perros, gatos o cualquier otro animal, e incluso que las parejas pueden adoptar perros, gatos e incluso plantas como si fueran sus hijos, por solo nombrar algunos ejemplos
que atentan contra el concepto bíblico de la familia. Si usted, hermano, hermana, no ha escuchado nada de esto que les estoy comentando en estos momentos, les recomiendo que por el bien de su familia investigue lo que acabamos de comentar. Por esta razón vale la pena preguntarnos dos cosas. Primero, ¿qué dice Dios sobre la familia en su palabra? Y segundo, ¿cómo deberíamos responder nosotros como cristianos cuando alguien cuestiona nuestro modelo familiar que proviene de la Escritura? Lo primero que nos muestra la Escritura es en este pasaje de Génesis capítulo 2, al cual le hemos dado lectura, es que no solamente creó Dios al mundo y todo lo que en el mundo existe, sino que también creó a sus representantes que iban a administrar ese mundo recién creado. Después de narrar en el capítulo 1 de Génesis cómo el mundo fue creado, en el capítulo 2 se nos dan más detalles de la creación del hombre y de la mujer. En el versículo 7 de este capítulo 2 podemos ver cómo Dios crea al varón, a Adán. A diferencia de todas las criaturas que hasta ese momento había creado, donde Dios hablaba y el mundo y las criaturas eran creados por el poder de su palabra. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 3, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Podemos notar cómo en estos dos versículos Dios habla y el mundo responde. Sin embargo, podemos ver por el pasaje del texto bíblico, Génesis capítulo 2, versículo 7, que al hombre lo crea de una manera muy diferente. En este caso, Dios, como un alfarero, forma al hombre usando el polvo de la tierra como el material, como un barro al cual le da forma para posteriormente darle su aliento de vida. Esta diferencia en la cual Dios ha creado al hombre, le da al hombre un lugar especial dentro de la creación que Dios acaba de terminar. El texto nos sigue narrando en el versículo 18 de ese mismo capítulo 2, que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios interviene y envía a Adán a realizar su primera tarea, poner nombre a todos los animales que Dios ha creado. De tal forma que cuando Adán termina esta tarea, el versículo 20 nos deja muy en claro: para Adán no se halló ayuda idónea para él. Sabemos que Dios es bueno y que por lo tanto no iba a dejar que el hombre se quedara en esa situación. Los versículos 21 y 22 nos narran cómo Dios procede a crear a la mujer a partir de la costilla del hombre. Dice la Escritura: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Tal como expresó Juan Crisóstomo, la mujer no fue sacada de los pies del hombre para que no fuese una esclava, ni de la cabeza para que no dominase sobre él. La mujer fue sacada del costado de Adán para que fuese su compañera y su ayuda idónea. De esa forma creó Dios al hombre y a la mujer. Podemos ver entonces que, de acuerdo con lo que la Escritura enseña, el primer matrimonio fue el que Dios ofició cuando le entregó a Adán su mujer. Y esto lo podemos notar en el versículo 23, porque Adán exclama: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán está reconociendo que su mujer, que en ese momento todavía no se llamaba Eva, no es como los otros animales que Dios había creado, y entre los cuales se había concluido que no se había encontrado ayuda idónea para él, ya que en el diseño y el plan perfecto de Dios, solamente una mujer, hueso de sus huesos y carne de su carne, podría
cumplir ese papel especial de ser ayuda idónea. Familia, en este punto alguien podría preguntar, bueno, ¿qué pasa con los hijos? Ya que sabemos que normalmente una familia está conformada por un padre, una madre y los hijos. Y vemos que el relato del texto bíblico en Génesis capítulo 5, versículos 3 y 4, nos deja ver que Adán y Eva tienen varios hijos. Y asimismo, respecto a esta cuestión de los hijos, si nosotros regresamos al capítulo 1, versículo 28, donde podemos leer, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que tanto Adán como Eva cumplieron este mandamiento también. Al respecto de la frase, y los bendijo Dios, Juan Calvino escribe, esta bendición de Dios puede considerarse como la fuente de donde fluye la raza humana. Es decir, fue Dios el que habló y cuando creó al hombre y la mujer, los bendijo para que ellos pudieran cumplir este mandato que Dios les había encomendado. No fue simplemente que al hombre y a la mujer se les ocurrió reproducirse, sino que Dios les dio ese mandato y además los bendijo para que no estuvieran solos a la hora de llevar a cabo este mandato. Continúa diciendo Juan Calvino, debemos considerarla no solo con referencia al todo, sino también como se dice en cada momento particular, porque somos fructíferos o estériles con respecto a descendencia, en la medida en que Dios imparte su poder a algunos y lo retiene en otros. Pero aquí Moisés simplemente declara que Adán con su mujer fue formado para la producción de descendencia, para que los hombres llenasen la tierra, es decir, para que cumplieran la encomienda que Dios les había dado. Hemos leído ya en este versículo que aparecen 5 verbos: fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear. Estos 5 verbos expresan la labor que Dios le había dado a Adán juntamente con su mujer Eva. Los primeros 3 verbos tienen que ver con la tarea de reproducirse, de tener hijos. Fructificar tiene que ver con la fertilidad que solo Dios puede dar. Creó al hombre y a la mujer para que puedan reproducirse, ya que aunque al mundo no le parezca, 2 personas del mismo sexo no pueden reproducirse. Solo un hombre y una mujer pueden tener hijos bajo el diseño original de Dios. Multiplicar, el segundo verbo, es una capacidad que Dios le dio al hombre. Si vemos, por ejemplo, a los ángeles no tienen la capacidad de multiplicarse. Y por último, llenar la tierra es algo que, a pesar de lo que algunos digan, todavía no sucede. Hay regiones en la tierra que siguen deshabitadas, que es contrario al mandato bíblico que nos dio Dios de llenar toda la tierra. Lo que tenemos que reconocer es que como seres humanos nos gusta la comodidad y nos concentramos en regiones que nos hagan la vida más fácil. Por ejemplo, preferimos vivir en la ciudad que vivir en el campo. Sin embargo, esto es desobedecer el mandato que Dios nos ha dado a los hombres de llenar la tierra. Los últimos 2 verbos, sojuzgar y señorear, tienen que ver con el dominio que Dios le ha dado al ser humano como su representante y como su administrador en la creación. El salmista lo expresa en el Salmo 8, versículos 3 al 8, el cual les invito a que me acompañen a darle lectura de forma unida, por favor. Salmo capítulo 8, versículo 3 al 8. Dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies.
ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Podemos ver a partir de lo que la Escritura nos dice, que ese es el lugar especial que le corresponde al hombre dentro de la creación, de acuerdo con lo que la Escritura enseña. Por lo tanto, a partir del relato bíblico, podemos llegar a algunas conclusiones y afirmaciones. Podemos afirmar entonces que Dios fue quien creó al hombre y a la mujer, que fue Dios quien formó a la primera familia, que fue Dios quien ofició el primer matrimonio entre un hombre y una mujer, y que la familia, por lo tanto, es una institución de Dios y no una institución humana, como muchos quieren hacernos creer el día de hoy. Vemos también que a través de la familia, del matrimonio y la descendencia, es que la raza humana cumple ese mandato que Dios le ha dado. Sin embargo, vale la pena en estos momentos hacer una pequeña pausa para hacer una aclaración. Puede haber excepciones a este mandato que Dios ha dado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estos hermanos y hermanas que tienen el don de continencia, si hacen caso a la sugerencia del apóstol Pablo, podrán permanecer solteras toda su vida. Sin embargo, si no tienen este don de continencia, la sugerencia del apóstol Pablo es que mejor se casen. Además, como ya hemos mencionado en la cita de Calvino, hay matrimonios que no tienen la capacidad de poder tener hijos y cumplir ese mandamiento especial por parte de Dios. Pero si usted, hermano, hermana, no cae en estas categorías y tiene todavía la edad adecuada, pues lo que la palabra nos enseña es que nosotros estamos llamados como solteros a casarnos a una edad apropiada, bajo la guía y el consejo de nuestros padres, y estamos llamados como matrimonios a tener hijos. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos hijos? Los que el Señor envíe y no los que el mundo le diga. Cualquier argumento que nosotros podamos dar, como por ejemplo, necesito ser estable financieramente para formar una familia, necesito enfocarme en mi carrera antes de casarme, quiero permanecer soltero toda mi vida porque no quiero adquirir responsabilidades familiares, o que ustedes digan, tengamos solo un hijo para que no suframos penurias económicas. Cualquier argumento de estos que hemos dado será solamente una excusa o un pretexto para no obedecer este mandamiento por parte del Señor. De la misma forma, podemos ver que la familia, según el diseño de Dios, se conforma de un hombre y una mujer, y si el Señor así lo permite, de hijos. Por lo tanto, tenemos que ser enfáticos y como cristianos rechazar cualquier otro modelo de familia que el mundo quiera hacernos creer que es válido. Lo que ya comentábamos al principio, matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios entre un hombre con un animal, una mujer con un animal, o cualquiera de otras estas desviaciones que el mundo nos está tratando de convencer que son diseños válidos para este mundo, cuando la Escritura es clara y es enfática y nos dice, el matrimonio fue creado por Dios a través de un hombre y de una mujer para tener descendencia y llenar la tierra, para señorearla y sojuzgarla. Sin embargo, vale la pena nuevamente hacer una aclaración, otra aclaración. Sabemos que debido al pecado en la humanidad, muchos hogares, incluso dentro de la iglesia, ya no se parecen al modelo bíblico de la familia. Tenemos padres solteros, ya sea la mujer
o el varón, por abandono, por divorcio, por viudez, sea cual sea la razón, en la medida de lo posible, el mandato es conformar familias de acuerdo con el modelo bíblico. Tal vez usted ya no tenga la oportunidad, debido a la edad o a otra circunstancia, de formar una familia conforme al modelo bíblico, pero sí puede educar a sus hijos o a generaciones más jóvenes a que formen familias de acuerdo con el modelo bíblico. No por nada el apóstol Pablo le escribe a Tito en su capítulo 2, versículos 3 al 5, las ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aunque este pasaje está dirigido explícitamente a las mujeres, lo mismo aplica para los varones. Hombres mayores que han caminado con el Señor pueden enseñarle a hombres más jóvenes a comportarse como verdaderos hombres de acuerdo a lo que la Escritura enseña y no de acuerdo a lo que el mundo espera que nosotros nos comportemos. Porque aunque suene obvio, la iglesia no es sana por la vida individual o la vida espiritual de cada uno de sus miembros. La iglesia es sana porque tiene familias sanas, y para tener familias sanas se requieren matrimonios sanos. Lamentablemente, muchas veces también los padres no tienen claras sus prioridades, ya que le dan prioridad a las cosas equivocadas. Se dedican a darles una buena educación a sus hijos, a que tengan las oportunidades que ellos no tuvieron, a que no les falte nada, cuando lo más importante, de acuerdo con el mandato de Génesis, capítulo 1, versículo 28, es que críen a sus hijos para multiplicarse y para sojuzgar la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que por más anticuado que esto suene, a que los hijos varones aprendan a tratar a su futura esposa con amor, y que las hijas mujeres aprendan a tratar a su futuro esposo con amor. La pregunta para ustedes es: ¿cuánto tiempo invierten ustedes en moldear el carácter de sus hijos? Si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces dejamos que sea el mundo el que moldee el carácter de nuestros hijos. Pensamos que en la escuela están formando sus valores o su carácter. Pensamos que porque los mandamos a la escuela dominical o a la escuela infantil, ahí están formando su carácter. Sin embargo, los verdaderos nanas de esta época no es la escuela infantil de la iglesia, son los videos que ellos ven a través de internet. Y esos videos que ellos consumen a través de internet o a través de la televisión, si todavía siguen utilizando la televisión como antes, son ellos, esos programas, esos contenidos, son los que están moldeando el carácter de sus hijos. Por lo tanto, nuevamente la pregunta es: ¿cuánto tiempo invierten ustedes como padres en moldear el carácter de sus hijos? Entonces surge la pregunta: si no tendríamos que educarlos de esa forma, ¿cómo es que nosotros como padres podemos criar a los hijos de acuerdo con el mandato bíblico? Y esto se logra enseñándoles el temor del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que también les voy a invitar que los leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Amén. Podemos ver entonces que de acuerdo con la Escritura, la forma de cómo enseñar a los hijos la palabra del Señor es a través de la repetición. Es a través de repetirles constantemente cuál es la palabra del Señor. No porque ustedes sean buenos cristianos, no porque ustedes quieran ser buenos padres, sino porque están siendo fieles al mandato que el Señor les ha dado como padres, porque están siendo ustedes fieles a la responsabilidad que Dios les ha dado como padres. Por lo tanto, la responsabilidad principal de los padres no es enseñar a sus hijos a sobrevivir en este mundo o a darles las herramientas que necesitan para ganarse el pan de cada día o inclusive heredarles una fortuna. No estoy diciendo que no tengan o no puedan hacerlo. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es que ustedes enseñen a sus hijos a conocer al Señor. No dejen pasar la oportunidad de criar hijos que salgan al mundo a reflejar a Cristo. Sabemos que esto que acabo de mencionar es difícil de llevar a cabo a causa del pecado. Las relaciones en la familia no son lo que deberían ser. Por eso aprovecho la oportunidad para hacerle la invitación de que si desea aprender más al respecto, venga al culto de la tarde, ya que estaremos estudiando la caída y los efectos que ésta ha tenido en las relaciones familiares. Continuando con el tema, si el hecho de que Dios formó la primera familia no es suficiente para ver que la familia es una institución divina dada por Dios a los hombres y no simplemente una convención social o una evolución de la organización humana, podemos recordar lo que Dios ha hecho con la familia a lo largo de la historia. Específicamente podemos ir a la promesa que Dios le dio a Abraham, que está registrada primeramente en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Posteriormente esta promesa fue nuevamente confirmada, Génesis capítulo 15 versículo 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando de su mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Promesa que vemos cumplida en Génesis capítulo 21, cuando nace Isaac. Y debemos recordar que esto sucede a pesar de la desobediencia de Abraham y de Sara, registrada en Génesis capítulo 16. Así fue como Dios con Abraham estuvo. También el relato bíblico nos deja ver que cuidó no solamente de Abraham, cuidó también de su hijo Isaac, también cuidó de su descendencia Jacob, posteriormente con los 12 hijos de Jacob y con toda la descendencia de ellos que pasarían a formar la nación de Israel. Vemos cómo Dios fue fiel a la promesa que le dio a Abraham respecto a que su descendencia crecería tanto que no la podrían contar. Sin embargo, la promesa de que en Abraham todas las familias de la tierra serían benditas todavía tenía que cumplirse. Nosotros que conocemos la historia bíblica sabemos que esa promesa se cumplió en Jesús, quien siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Pero nos hemos puesto a pensar en las circunstancias bajo las cuales Él nació. Hay una película japonesa que se llama El cuento de la princesa Kaguya, cuyo argumento es algo así. La historia comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentra una niña diminuta dentro de una planta de bambú y deciden adoptarla como su hija. Esta hija crece, es muy hermosa y tiene muchos pretendientes. Sin embargo, su júbilo inicial se ve reducido a tristeza
pues asegura que vendrán por ella las personas de la luna, lugar del que es originaria. Podemos notar que en esta película es una niña, ya digamos crecida, la que aparece en una planta de bambú. Y así como esta historia, como humanidad tenemos otras historias donde se nos relata cómo los dioses descienden para interactuar con los seres humanos sin perder su edad o su apariencia de adultos. Por ejemplo, en la mitología griega. Lo que todas estas historias tienen en común es que los protagonistas que vienen a este mundo lo hacen sin empezar como bebés. Ya sea que aparezcan en este mundo como niños o como adultos, los protagonistas pueden llegar a este mundo cuando les place. Sin embargo, por el relato bíblico, nosotros sabemos que la situación de Jesús fue diferente a estas historias. Jesús, siendo Dios, pudo haber aparecido en este mundo en la condición o con el aspecto que Él quisiera, pero decidió hacerlo como un bebé para crecer en una familia. Por lo que vale la pena revisar cómo Dios intervino para que esa familia perseverara. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, nos narran cómo a María le fue anunciado que sería madre del Salvador. La respuesta natural de María a este anuncio por parte del ángel es preguntar: ¿cómo podría tener yo un hijo? Ya que no conocía a varón alguno, es decir, todavía no estaba casada, lo que implicaba que todavía no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. La respuesta del ángel Gabriel explica cómo iba a suceder esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. A lo que María responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estamos tan acostumbrados a este pasaje que es muy fácil pasar algunas cosas por alto, pero pónganse a pensar un poco en la situación de María, una muchacha joven, posiblemente entre 12 a 15 años, una joven que está comprometida con José, que de repente sale embarazada. Aunque estuviera comprometida, todavía no vivía con José, lo que significa que se esperaba que ellos no tuvieran relaciones sexuales hasta que estuvieran casados. Por lo tanto, al ver su embarazo, ¿qué hubieran pensado sus familiares o las otras personas de la ciudad en la cual ellos vivían? Lo más probable es que hubieran pensado: esta mujer ha cometido adulterio. ¿Y cuál era el castigo por cometer adulterio? Ser apedreada. ¿Se da cuenta de lo sucedido? A pesar de la posibilidad que existía de morir, María decidió confiar en el Señor. No se preocupó por el qué dirán, no se preocupó por el qué pensarán, tampoco pensó qué va a ser de mi vida si este matrimonio no se concreta. Lo único que tuvo en mente al aceptar fue hacer la voluntad de su Señor. Por el lado de José, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, nos narra el encuentro de José con el ángel y cómo se le explica la situación. El texto nos dice que José era justo y no quería que María fuera lastimada, por lo que pensaba dejarla en secreto. Esta intención por parte de José nos dice mucho de su carácter, ya que dejarla en secreto podría equivaler a que se interpretara que simplemente se aprovechó de María y al darse cuenta de que estaba embarazada, entonces la estaba abandonando. En otras palabras, se iba a echar la culpa a sí mismo mientras trataba de proteger a María. Sin embargo, nuevamente Dios interviene y envía a su ángel a explicarle la situación a José con estas palabras: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estamos tan acostumbrados nuevamente a escuchar este relato cada Navidad que puede parecernos ordinario, pero algo que debería sorprendernos
es que más adelante el ángel cita las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar la promesa de Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Esta explicación de que la profecía se estaba cumpliendo y que María era la virgen de la cual se había profetizado, fue suficiente para que José recibiera a su mujer. ¿Y por qué decimos que es sorprendente? Porque solo alguien que conocía las profecías del Antiguo Testamento podría haber entendido el mensaje del ángel. ¿Cómo aplicamos esto en nuestros días? Yo lo expresaría así: solo un hombre que conoce la palabra del Señor podrá discernir cuando el Señor le esté guiando en cierta dirección al tomar una decisión para cuidar de su familia. Es maravilloso ver cómo el Señor obró en la vida de María y de José para preservarlos como esposos. Si lo vemos desde el punto de vista humano, ese matrimonio estaba condenado al fracaso, pero fue Dios el que lo sostuvo, el que guió a María y a José en cada paso para que su matrimonio se consumara. Dice el texto que José posteriormente recibió a María como su mujer, pero que no la conoció hasta después de que nació el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo en esa familia que el Señor preservó con ayuda del Señor, en esa familia decidió nacer nuestro Salvador. En esa familia nuestro Salvador se hizo hombre, nació en forma de bebé, creció y se desarrolló como cualquier otro niño, sujetándose a sus padres hasta alcanzar la madurez. Si el Salvador nació en una familia como cualquier otro niño de este mundo, esa no debería ser razón suficiente para defender a la familia contra los ataques del mundo. Recordar las promesas que Dios le hizo a Abraham y las circunstancias en las cuales Jesús se hizo hombre nos hacen ver que las familias tienen un lugar especial dentro del plan de Dios. No solamente porque Dios haya decidido usar a la familia para comenzar la historia de la humanidad, sino que podemos concluir que las familias son el medio que Dios escogió para traer gracia a este mundo. El Señor trata con familias antes de tratar con iglesias locales. El Señor les bendiga.